En esta lección, determinaremos la solución de serie de potencias a la ecuación de Airy, que es doble primo menos si es igual a 0 cerca del punto x de 0 igual a 0. Comparar la forma de la ecuación de Airy con en el formulario que se muestra aquí a la derecha. Observe que p de x es igual a 1, y dado que p de x de 0 o p de 0 es igual a 1, no a 0, x de 0 es igual a 0 es un punto normal. Recuerda que si p de 0 fuera igual a 0, tendríamos un punto singular. Pero como tenemos un punto ordinario, intentamos que y sea igual a la suma b. K es igual a 0 hasta el infinito de a de k multiplicado por x elevado a k. Y ahora tenemos que trabajar en determinar el número primo doble de, y a la derecha he mostrado, y primo donde y primo es igual a la suma de k igual a 1 hasta infinito de k veces a de k veces x de la potencia de k menos 1. Tenga en cuenta que simplemente aplicamos la diferenciación de potencia, pero también observe cómo el límite inferior de la suma ahora es k igual a 1. Esto se debe a que la primera el término en, y es una constante y la derivada es 0. Del mismo modo, defina y con doble primo. Aplicamos la regla de potencia y el límite inferior de la suma pasa a ser k igual a 2 porque el primer término en, y primo también es una constante y la derivada es 0. Así que tenemos y double prime es igual a la suma desde k igual a 2 hasta infinito de k veces k menos 1 por a de k veces x elevado a k menos 2. Y ahora realizo la sustitución con, y doble primo y en la ecuación diferencial. Recuerda que la ecuación diferencial es 0 igual a y, doble primo menos si. Así que tenemos el poder serie para y, doble primo menos x veces la serie de potencias para, y a continuación multiplicamos x por suma de la serie de potencias de, y que nos da la suma de k igual a 0 hasta infinito, de a de k veces x a la potencia de k más 1. Y ahora reindexamos la potencia serie para y con números primos dobles, por lo que el límite inferior de la suma es k igual a 0. Para ello, sustituimos k por k más 2 que he mostrado aquí a la izquierda en azul. Sustituir k por k más 2 nos da una suma de k igual a 0 hasta infinito de k más 2 veces k más 1. Multiplicado por a de k más 2 multiplicado por x elevado a k. Ahora bien, a partir de aquí, si encontramos la primera término cuando k es igual a 0, tenemos 2 por 1 a es 2 veces x alto a 0. Lo que nos da la constante 2 veces a de 1. Así que ahora escribimos este poder series como 2 a de 2 más la suma de k es igual a 1 hasta el infinito, de k más 2 veces k más 1 por a de k más 2 veces x elevado a k. Y ahora porque esta suma comienza en k igual a 1, necesitamos volver a indexar la potencia serie para y que se muestra arriba. Por lo tanto, el límite inferior es k. Es igual a 1, no k es igual a 0. Hacemos esto dejando que k sea igual a k menos 1. Al realizar esta sustitución, ahora tenemos la suma de k es igual a 1 hasta el infinito de a de k menos 1 multiplicado por x elevado a k. A partir de aquí, porque ambos las sumas comienzan en k es igual a 1, podemos combinar las dos sumas. También podemos descomponer el factor común de x a la potencia de k, así que en la siguiente línea tenemos 2 a de 2 más la suma de k es igual a 1 hasta el infinito de k más 2 veces k más 1 por a de k más 2 menos a de k menos 1, todo multiplicado por x elevado a k. Ahora, una vez más, recuerda en la ecuación diferencial es igual a 0 y, por lo tanto, 2 a de 2 más la serie de potencias también debe ser igual a 0. Para empezar, eso significa 2 las a de 2 deben ser iguales a 0. Recordemos que a de 2 es una constante y, por lo tanto, a de 2 es igual a 0. Del mismo modo, todos los coeficientes de la serie de potencias también debe ser 0. Esto nos da la ecuación k más 2 veces k más 1 multiplicado por a de k más 2 menos a de k menos 1 es igual a 0. Resolviendo esta ecuación para a de k más 2. A la derecha se muestra que tenemos a de k más 2 es igual a de k menos 1 dividido por su producto de k más 2 y k más 1. Analizar esta relación de recurrencia. Porque tenemos a de k más 2 a la izquierda, y a la derecha nosotros si tenemos a de k menos 1, saltamos en pasos de 3. Y dado que a de 2 es igual a 0, tenemos a de 5 igual es 0, a de 8 es igual a 0, a de 11 es igual a 0 y así sucesivamente. Observa que estamos añadiendo 3 al subíndice cada vez y el valor es 0. Esto debería tener sentido porque si estuviéramos tratando de encontrar a de 5, observe que k es igual a 3. Y por lo tanto el numerador es a de 3 menos 1 o a de 2, lo que sabemos que es 0, lo que indica que a de 5 es 0. Obtenemos un resultado similar para a de 8, a de 11 y así sucesivamente, lo que significa, en general, a de 3 newtones más 2 es igual a 0. La fórmula 3n más 2 nos da los subíndices 2, 5, 8, 11 y así sucesivamente. Además,
las constantes están de 0 y a de 1 o son arbitrarias. Así que si vamos a buscar a de 3, observe que k es igual a 1. Esto indica una a de 3 es igual a de 0 dividido por el producto de 3 y 2. Defina a de 4. Observe que k es igual a 2, a de 4 es igual a de 1 dividido por el producto de 4, y 3 y sabemos que a de 5 es 0, así que vamos a sacar una a de 6. También escribiremos a de 6 en los términos restantes en términos de a de 0 o a de 1. Así que define a de 6. Observe que k es 4, que nos da a de 3 dividido por el producto de 6 y 5, pero a de 3 es igual a de 0 dividido por el producto de 3 y 2. Al realizar la sustitución, tenemos a de 6 iguales a de 0 dividido por el producto de 6, 5, 3 y 2. Seguiremos adelante y encontraremos 1. Más término para a de 7. Observa que k es 5, lo que nos da que a de 7 es igual a de 4 dividido por el producto de 7 y 6, pero a de 4 es igual a de 1 dividido por el producto de 4 y 3. Y, por lo tanto, podemos escribir a de 7 como a de 7 es igual a de 1 dividido por el producto de 7, 6, 4 y 3. Y ahora necesitamos analizar estos términos para reconocer un patrón. Observe cuando el subíndice es un múltiplo de 3, lo que significa a de 3 y a de 6, los numeradores son a de 0, y luego, si analizamos el factoriza en los denominadores e invierte los factores para a de k, donde k es múltiplo de 3, tenemos k igual a 3 newtones, y observamos que a de 3 newtones es igual a de 0 dividido por el patrón de los factores en los denominadores son 2 por 3 por 5 por 6, hasta multiplicar por 3 newtones menos una vez 3 newtones. Así que fíjate en las a de 3, n es igual a 1 y los factores del denominador estaría dado por 3 newtones menos 1 y 3 newtones, que son 2 veces 3 o 3 veces 2. Y para a de 6, n es 2, los dos factores más grandes en el denominador sería 3 veces 2 menos 1 o 5 y luego 3 por 2, que es 6. Y todavía tenemos factores de 2 y 3. Así que esta fórmula puede ser un poco difícil de idear, pero funciona cuando el subíndice es un múltiplo de 3. Del mismo modo, para a de k, donde k es igual a 3 newtones más 1. Es decir, a de 4 y a de 7, tenemos a de 3 newtones más 1 es igual a de 1 dividido por los factores dados por patrón 3 veces 4. Multiplicado por 6 veces 7, hasta llegar a veces 3 newtones multiplicado por 3 newtones más 1. Para a de 4, observe que n es 1 y los factores del denominador viene dado por 3 newtones y 3 newtones más 1. Para a de 7 cuando n es 2, los dos factores más grandes del denominador vienen dados por 3 veces 2 y 3 veces 2 más 1, que son 6 y 7, pero también tenemos factores de 3 y 4. Y ahora tomaremos el fórmulas para los coeficientes dados por a de 3 newtones, y a de 3 newtones más 1 para escribir la solución de la serie de potencias. Sin embargo, al escribir los términos, multiplicaremos los denominadores. Observe si la a es de 3, el denominador será 6. Para a de 4, el denominador es 12. Para a de 6, el denominador será 6 veces 5 multiplicado por 3 por 2, que es 180. Y el denominador de las a de 7 será 7 veces 6 multiplicado por 4 por 3, que es 504. Así que tenemos y igual primero usando la fórmula. Para el coeficiente de a de 3 newtones cuando n es 0, tenemos a de 0. Además, cuando n es 1, tenemos a de 0 dividido por 6 veces x al cubo. Cuando n es 2, tenemos a de 0 dividido por 180 veces x de la sexta, y luego más usando nuestra fórmula. Y además, utilizando el fórmula para números a de 3 newtones más 1, tenemos a de 1x más a de 1 dividido por 2x a la cuarta más a de 1 dividido por 504 veces hasta el séptimo punto más . A partir de aquí podemos descontar las a de 0 del primer paréntesis y factoriza las a de 1 del segundo conjunto de paréntesis. Y luego define las y de 1 de x y de 2 de x donde las constantes a de 0 y a de 1 son arbitrarios. Ahora que hemos definido y1 de x y 2 de x, podemos escribir el general solución a la ecuación, ya que y de x es igual a de 0 por y1 de x más a de 1 por y de 2 de x. Y si insertamos x es igual a 0 en la serie de potencias para y1 y 2, podemos ver que y1 de 0 es igual a 1 porque todos los demás los términos tienen factores de x y 2 de 0 es igual a 0 porque todos los términos contienen un factor de x.
Del mismo modo, y1' de 0 sería 0 porque todos los términos de la derivada contendría un factor de x e y2. El primo de 0 sería igual a 1 porque la derivada de x es 1. Todos sus términos tienen un factor de x, por lo tanto, tenemos y igual a de 0, y 1 más a de 1 y 2 es una solución que satisface las condiciones iniciales, y de 0 es igual a de 0 y primo de 0 es igual a de 1. Y las dos soluciones y1 y 2 se representan aquí a la izquierda. De nuevo, estos son dos soluciones, dos ecuaciones de Eddy. Y finalmente, antes de continuar, las funciones y1 y 2 no pueden no debe escribirse en términos de las funciones elementales que conocemos. Observando el gráfico de abajo para la gráfica de y1 y 2, estas funciones tienen muchas propiedades interesantes. Por ejemplo, son oscilando para valores x negativos, como las soluciones para y se duplica primo más y es igual a 0. Y para x positiva, crecen sin límite como la solución a, y double primo menos y es igual a 0. Espero que esto le haya resultado útil.